Muy buenas a todos, estamos en una nueva entrevista de Zona Mixta, pre-derby, semana especial, y tenemos con nosotros, recién llegado de la selección sub-21, a José Ángel Carmona. Muy buenas. Muy buena. Bueno, semana especial, pero vamos a empezar con el principio. Eres uno de los veteranos en derbis en el vestuario, a pesar de tu juventud. Has vivido esos partidos en la cantera, también los has vivido en el primer equipo. ¿Cómo fue ese primer momento, esa subida con Jorge Lopetegui y Jorge Sampaoli? ¿Cómo fue ese primer momento y cómo cambia la vida de José Ángel Carmona de empezar a jugar con el Sevilla Atlético a hacerlo en primera división, incluso partidos de Champions? La verdad que fue tardé tiempo porque al final tuve muchas convocatorias con Julen, pero no llegaba nunca a jugar y bueno, al fin y al cabo tuve la oportunidad después de 20 y pico partidos convocados y por lo menos aprendí viéndolo. Iba a todos los campos, veía, al final fui aprendiendo ahí y ya después en el campo, al final es un paso importante porque es verdad que había jugado partidos de pretemporada y eso, pero no es lo mismo que cuando te metes en competición. Y, y la verdad que fue un paso que me hizo muy feliz a mí, a mi familia, a todo el mundo que está cerca mía. Y ya después, pues, bueno, al final tuve que salir y demás, y agradecido por donde estoy hoy, por haber podido disputar mi primer derby en el campo, porque es verdad que fui a 4 o 5 convocados, pero nunca llegué a jugar y haberlo podido ganar, pues más feliz aún, ¿no? José Ángel, en esa primera temporada empiezas jugando de titular, pero llega el mercado invernal y decides junto al club salir cedido. ¿Cómo te vinieron esas dos secciones, la primera a Leche y la segunda al Getafe, para crecer y para ver al Carmona que estamos viendo actualmente? Con Julen es verdad que empecé jugando y estaba bien, estaba con confianza, el míster también me dio muchos minutos, ya lo cesaron y vino Jorge Sampaoli y con él pues no tuve nada de feeling, no tuvimos nada y decidí que me tenía que ir porque aquí no iba a hacer nada. Y cuando fui a Elche, la verdad que me acogieron bien, me sentí jugador de primer equipo, porque al final cuando empiezas y eres de filial no es lo mismo, ¿sabes? Y ya después también coges experiencia, coges minutos, te sientes importante en un equipo y eso al final te hace que tu confianza sea aún más grande. Y bueno, ya después el año pasado en Getafe al final tampoco fue lo que esperaba más de mí, pero bueno, no se dio. Pero sí que es verdad que este año para mí fue un punto de flexión en la pretemporada, porque al final habíamos 4 laterales, era difícil, pero yo sabía que podía. Y me preparé bien en verano, digo, esta es la mía y la cogí, no la he soltado. José Ángel, hubo un momento en el que estuviste a punto de salir del Sevilla, que fue esa casi firma, podríamos decir, con el Sporting de Lisboa. No sé cómo lo viviste, porque al final no firmas porque al parecer tenías una lesión, que esa lesión no existía Mm, porque 3, 4 semanas después te vas mm. al Getafe. No sé cómo lo vives eso en primera persona. La verdad que fue un poco jodido porque en mi mente ya estaba en eso, en el contrato que iba a firmar, en que al final era un club grande, también allí en Portugal, y fue jodido porque llegué, el siguiente día tenía los exámenes médicos y estuve 5 o 6 horas haciendo pruebas médicas. No me decían nada, por la tarde tenía la firma y me dijeron, no, se retrasa a mañana a la mañana. Buah, yo decía, bueno, pero ¿qué pasa si yo había estado entrenando? No tuve ni verano, estuve todos los días de verano entrenando y dice, no, que hay lesión, y llamaron a mi representante, fue y dijeron que ellos, que había una lesión, que o daban menos dinero, que bajaban la de esto, y Sevilla dijo que no, que entonces me volviese para allá. Y la verdad que fue jodido porque ya lo sentía que estaba hecho y que podía ser una gran oportunidad para mí, pero bueno, si todo pasa por algo, al fin y al cabo pues estoy donde quería estar, que es en el Sevilla, en el equipo de mi vida y más feliz. Yo te quería preguntar, José Ángel, por tu etapa en el Getafe, tú que hiciste con Bordalás, ¿cómo viviste? ¿Cómo es como entrenador? ¿Qué te ayudó a ti? Bueno, Bordalás es un entrenador que al final se está viendo este año en la temporada, que con el equipo con pocos recursos y al final en la situación en la que están. Y es un entrenador que te exprime al máximo, que es bastante, es muy exigente porque al final la sensación que teníamos es que Getafe, que al final es un club siempre de mitad de tabla, un club humilde,
y perdías un partido o empataba, me acuerdo en uno de los últimos partidos, con la Real Sociedad. Empatamos 0-0 en casa, que la Real venía de... Y a la siguiente semana, como si hubiésemos perdido el partido, era como si el Madrid pierde un partido, ¿sabes? La exigencia es máxima, todos los días, es muy intenso. Sí que es verdad que al final yo terminé un poco agotado del año, ¿sabes? Porque tampoco tenía yo ese sentimiento de que no había dado lo que esperaba de mí. Y sí que es verdad, pero al final me enseñó mucho porque a día de hoy he mejorado mucho defensivamente, que antes no lo tenía. Y eso sí que es verdad que gracias a él. José Ángel, desde que aterrizaste prácticamente en el primer equipo, te ha tocado vivir, o te ha tocado convivir con ese San Benito de el nuevo Sergio Ramos. Lo habrás escuchado muchas veces, imagino que por un lado orgullo de que te comparen con Sergio Ramos, pero por otro lado también es una carga a las espaldas bastante grande. Sí, la verdad que, hombre, es un orgullo que te comparen con él. Él siempre ha sido mi ídolo. Pero al final te crea una presión, que bueno, a mí la presión me gusta lidiar con ella, pero tampoco pueden comparar. Me acuerdo del primer partido que jugué, que fue el partido que metí los 2 goles y eso. Jugar un partido en primera por haber metido 2 goles no me puedes comparar con alguien que ha ganado mundiales, que ha ganado yo no sé cuántas Champions. Es una locura, pero bueno, al final la gente esperaba algo que me puedes comparar con él, pero al final yo voy a hacer mi carrera, él va a hacer la suya y seguramente que la mía no llegue ni a la mitad de lo que ha sido la suya. Ya nos centramos en esta temporada, está siendo una temporada complicada, un Sevilla que después de muchos años no compite en Europa. José Ángel Carmona desde el día cero es importante para García Pimienta. Yo me quería centrar en la figura del entrenador, qué te ha aportado y sobre todo qué consejos te da para ser mejor futbolista cada día. La verdad que el míster desde el principio tuve la suerte de que Montiel venía de jugar con la selección, Juanlu también y eso, y al final no quedaba y tenía que estar. Y desde el primer momento me explicó lo que él quería, me dio la confianza. Pues al final yo es verdad que veo muchas veces, Carmona es así a día de hoy por sus sesiones, por Bordalás, y para mí eso tampoco es así, no tiene que llevarse todo el mérito porque al final el mérito lo tiene el míster, que ha sido el que ha dicho, este es el que va a jugar y en el que confío, y es el que me ha dado la confianza. Y bueno, al final, igual que te he dicho que Bordalás me enseñó mucho a nivel defensivo, él sí que es verdad que me ha enseñado mucho pues, a la lectura del juego, a cómo situarme, y es totalmente diferente, ¿sabes? Porque al final yo también escucho mucha gente que dice, bueno, pero Carmona, ¿por qué no sube? Bueno, pero si no subo será por algo, ¿no? A lo mejor no es porque yo no quiera, cuando siempre yo he sido de tirar para arriba, ¿sabes? Y el míster por final tiene una idea de juego conmigo en la posición y por eso, cuando hacemos salida de 3 o lo que sea, y por eso no estoy. Lo que pasa es que hay gente que no entiende de fútbol y desde el campo yo escucho, Carmona. Bueno, estás en un momento muy bonito de tu carrera, estuviste en la prelista de la Fuente, al final acabaste en la sub-21. ¿Qué sientes tú? Es un orgullo, imagino, estar en la prelista y al final con tus compañeros. Hombre, la verdad que sí, que cuando me dijeron lo de la prelista me lo dijo el presi, ni me lo esperaba, ni lo sabía, ni nada. Me habían escrito gente diciéndome enhorabuena, pero no sabía ni por qué era. Y sí, la verdad que muy feliz, sobre todo también mi familia. Y bueno, y al final pues, poder defender a tu selección, a tu país y ponerte esa camiseta, pues de verdad que es un orgullo. José Ángel, centrándonos un poquito también en el derbi, obviamente el derbi de la primera vuelta estuvo marcado por esa sanción a posteriori de 3 canteranos del Sevilla Fútbol Club, uno de ellos tú. No sé si eso ya está olvidado, si eso ya ha quedado atrás o si todavía entre Juan, Luis Águila y tú todavía tenéis alguna cuenta pendiente. No, ya no, nosotros estamos a lo nuestro, estamos tranquilos, eso ya quedó en el pasado. En mi cabeza a lo mejor de vez en cuando sigue rondando, pero bueno, eso al final cada persona toma sus decisiones y hace lo que ellos quieren y ya está. Si vuelve a pasar, pues lo celebraré sin que nadie me vea. Bueno, como canterano, ¿cómo vives esta semana de cara al partido? Imagino que es muy especial, por no decir lo más especial de la temporada, ¿no? Sí, la verdad que los derbis siempre es la semana más especial y si te dicen que no es mentira, porque al final es una semana diferente, desde los entrenos y eso ya se vive diferente, hay otro aura en el ambiente y, y sí que es verdad bueno, que al final con muchas ganas, yo por ejemplo estando en la selección, quiera o no, la cabeza tenía todo el tiempo pensando, bueno, me voy a lesionar porque yo quiero jugar domingo y se vive diferente y deseando ya que sea el fin de para jugar.
has tenido una semana y media compartiendo habitación, compartiendo concentración con Jesús Rodríguez, que tiene toda la pinta de que va a ser titular en el derbi, y si todo va bien, vas a ser tú el que vas a tener que pararlo. No sé si ya en la concentración de la Sub-21 ha empezado ese pique, y si el derbi de Sevilla empezó en la convocatoria. Sí, la verdad que hemos estado juntos desde incluso el viaje y eso, porque al final teníamos que viajar juntos y eso. Es un buen chaval, pero bueno, yo ya le he explicado lo que le espera el domingo y ya pues, a ver qué pasa, pero bueno, sí, seguramente que nos encontraremos. José Ángel, es una semana distinta, tú lo has dicho, no es un partido como otro cualquiera. No sé si dentro del vestuario también hay otro aura distinto desde que empezáis a preparar el partido, desde que habláis con el presidente, también la figura de Jesús Navas, que va a ser importante a pesar de ya no estar con ustedes en este derbi. No sé cómo lo vivís ustedes de dentro. No, sí, al final es una semana diferente en todos los aspectos, porque al final los entrenos son iguales, pero sí que es verdad que la forma de trabajarlo, la motivación que tiene cada uno, las ganas, es diferente a lo que tú trabajas toda la semana. Y sobre todo eso que tú has dicho, al final es una semana en la que la gente que lo ha vivido, y sobre todo para los nuevos, porque es verdad que yo, por ejemplo, he vivido mucho desde pequeño yendo al campo hasta poder llegar a jugarlo, pero que sí que es verdad que al final lo que tenemos que hacer es trasladarle ese sentimiento que nosotros tenemos a los que vienen de fuera para que lo sientan igual y que sepan de la importancia de este partido. Y ya por ir terminando, ¿qué mensaje le das a la afición? Están siendo semanas complicadas con un equipo que no termina de meterse en esa pelea por los puestos europeos. ¿Qué mensaje le das a la afición, tanto para el partido del domingo como para lo que resta de temporada? Nada, el mensaje que le mando, bueno, yo sé que todos los sevillistas están tranquilos en estos partidos porque saben que al final Sevilla se le da bien. Seguro que están más tranquilos que cualquier otro partido, pero sí que le mando que estén tranquilos, que estén confiantes y que nos animen y estén con nosotros porque se lo vamos a devolver en el campo. Muchas gracias. A vosotros.